Buenos días a todos. Gracias por venir a este seminario, bueno, a todos y a todas, efectivamente. Gracias por venir a este seminario que va a impartir el doctor Omar Arellano Aguilar. Omar es doctor de Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, por UNAM, y es profesor titular en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Está aquí invitado por el Departamento de Geografía de esta universidad, específicamente por Horacio, que es miembro de Ambiesol, desde enero hasta finales de mayo, ¿no? Y él es ecólogo ambiental, hace ecotoxicología acuática y también trabaja un poco en el impacto social, ¿no? Y ver un poco la legislación ambiental sobre los efectos de la contaminación sobre las aguas superficiales en México. Entonces nos va a dar una charla un poco sobre los estudios que hacen allí en México, para darnos que es otra problemática un poco diferente a la que tenemos aquí en España, para darnos una idea de sus problemáticas y lo que están trabajando. La charla la vamos a grabar por Teams, entonces después también podéis acceder a ella, se va a subir esta charla al canal de YouTube de Cretus. Y con esto pues te dejo ahí la presentación para que hables. Ok, pues muchas gracias y acá emocionado por poderles presentar un poco de lo que estamos haciendo allá en la universidad y en esta área pues bueno, la evaluación de riesgo ecológico, riesgo ambiental es como de las áreas que son importantes en términos de la posibilidad de aplicar varios estudios, varios escenarios y poder contribuir con la toma de decisiones. Sin duda, hay muchas vertientes de cómo abordar estos trabajos, pero una de las que nos ha tocado participar pues, es precisamente en vincular el trabajo de investigación con las acciones que las comunidades hacen para la defensa de su territorio, básicamente para poder exigir a los gobiernos pues, atenciones, ¿no? Entonces, creo que no... Ya ves. Listo. Entonces, pues bueno, voy a hablar un poco, una introducción sobre qué son los estudios de riesgo ecológico, cómo estos estudios se vinculan con los derechos humanos y finalmente cómo hemos, a partir de estos trabajos, de esta interacción con las comunidades, elaborado expedientes de caso que permiten pues, dar continuidad a los trabajos que la comunidad necesita para poder exigir sus derechos, ¿no? Y bueno, una de las cosas por lo cual a mí me gustó esta aproximación es que es un proceso, la evaluación de riesgo ecológico es un proceso de obtención de información científica cuya aplicación es incidir en la toma de decisiones para la gestión del ambiente. Muchas veces, bueno, lo podemos hacer por interés de la investigación, pero otras también es bajo demanda, es decir, a uno se le pide un estudio de riesgo ecológico. Y bueno, pues el protocolo en el que nos basamos es de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos. Está constituido el protocolo por una planeación, por supuesto, con las partes interesadas, es sentarnos con las comunidades, con los gobiernos y definir el problema actual, ¿no? Muchas veces, bueno, tal vez este protocolo, si uno lo sigue a rajatabla, pues sería hacer este proceso, pero muchas veces no es así. En realidad, lo que ha ocurrido es que las comunidades afectadas se acercan a los grupos de investigación y a partir de ahí empezamos a trabajar, ya con una claridad de cuál es el problema. Bueno, generamos modelos conceptuales, caracterización de factores de estrés y eventualmente una caracterización de riesgo, que más allá de obtener un indicador, un dato de la probabilidad de riesgo, lo que es importante es todo el proceso en el cual se lleva a cabo la investigación
para después comunicar los resultados, generar los escenarios y tener retroalimentación de esto. Y bueno, desde esta perspectiva, pues vamos trabajando desde 2009 en diferentes zonas en México. Una de las cosas como importantes que hay que considerar es que históricamente los estudios de riesgo ecológico han partido de áreas como la toxicología ambiental, ecotoxicología, en donde en general nos centramos en indicadores como serían la concentración letal 50, la concentración efecto 50, utilizando diferentes proxies podemos entonces ir escalando, ¿no? No obstante, cuando avanzamos hacia estamos hablando de poblaciones no humanas, ¿no? Poblaciones y comunidades no humanas, pues vamos tratando de identificar a estos diferentes escalas los indicadores que nos permitan a nosotros evaluar de manera continua lo que está ocurriendo pues en la zona de estudio. Algunas de las cosas que necesariamente nos hemos involucrado muy al inicio fue en determinar señales de alerta temprana a través de modelos biológicos, de estudios de tejidos en las personas que estaban en la zona, esto en colaboración con colegas del Instituto de Investigaciones Biomédicas, ¿no? La doctora Regina Montero, con quien hice las estancias postdoctorales. Trabajamos mucho en la parte de medicina molecular, en donde se observa, por ejemplo, colectábamos muestras de sangre, de orina, y entonces ahí, a partir de ahí podíamos ver, ¿no?, los niveles de posible exposición a contaminantes. Bueno, además, estas alertas tempranas, si bien no nos explican algunas de las enfermedades o padecimientos que puede tener la gente que vive cerca de estas zonas contaminadas, sí que nos permite identificar sitios contaminados y no contaminados, o sitios o gradientes de exposición. Combinando con otras áreas, podemos ver aspectos más ya histopatológicos, reproductivos, y con especies no humanas, pues podemos avanzar hacia las poblaciones y comunidades y ecosistemas. A lo largo de todo este tiempo, ¿no?, nuestra experiencia nos ha permitido incorporar dentro de la caracterización ambiental y toxicológica diferentes parámetros y áreas en las que podemos trabajar. Hemos podido trabajar con modelos QSAR, que son estas relaciones estructura-efecto, a través de la modelización para poder determinar pues bueno, cuáles serían las concentraciones o los impactos a diferentes niveles de la red trófica. Utilizamos un software que se llama Aquatox, no sé si lo conocen, es de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y que hace proyecciones sobre pools de contaminantes y cómo se distribuyen en la red trófica, ¿no? Y después vamos al campo y vamos verificando efectivamente si hay metabolitos ahí, en qué concentraciones están, y bueno, vamos ajustando siempre los modelos. Una parte importante es la caracterización de especies exóticas, de uso de biocidas, de los datos atmosféricos, de las fuentes de emisión. Es mucho trabajo de integración de información realmente lo que se hace en evaluación de riesgo. Y tratando de que tenga este diseño de las bases de datos y después de los análisis nos den una interpretación un poco más cercana de, bueno, cuáles son los puntos neurálgicos en cuanto a estos problemas, ¿no? A partir de estas bases de datos, pues bueno, se caracterizan los estresores, el riesgo potencial de los ecosistemas, los efectos ecológicos, y por supuesto nuestro modelo conceptual, pues bueno, tiene que ver mucho con cómo se distribuyen los contaminantes en los diferentes compartimentos ambientales, la biota, el agua, el suelo, ¿no? Es gran parte de lo que también acá tienen de expertise. Pero hace unos años, cuando empezamos a abordar estos problemas en zonas donde hay problemas de salud, la gente de las comunidades se acercan y están muy preocupadas porque la leucemia se ha disparado, la insuficiencia renal se ha disparado entre la región.
pues nos interesó también entender, bueno, cuáles podrían ser las fuentes de exposición, si en verdad estas enfermedades pueden ser explicadas por la contaminación en los ríos. Y la base teórica en la cual se asienta la forma de aproximación, pues es a través de estas interconexiones entre la salud natural, o el sistema natural y el sistema social, en donde estas interacciones van a generar cambios y procesos en los cuales, por ejemplo, se van perdiendo los servicios ecosistémicos, los servicios de provisión, de calidad del aire, etcétera, y entender un poco cómo responde la parte social. Bueno, responde tal vez con algunos problemas de salud, pero también hay otros proxies, por ejemplo, el desplazamiento de la gente. Los problemas que hemos también detectado han sido aspectos de aprendizaje en los niños. Hay al mismo tiempo una respuesta ante esta degradación ambiental desde las instituciones de gobierno. Y entonces también vamos viendo cómo, o más bien lo que buscamos es también tener estos proxies para saber si esas acciones que hace el gobierno realmente están revirtiendo o frenando los problemas que nosotros vemos en la naturaleza. Mi trabajo de estudio, que además soy parte de un grupo multidisciplinario de colegas que hemos trabajado en la zona, producto mucho del esfuerzo que hacen las comunidades para hacerse de información, aun cuando el Estado está generando información en el territorio, mucha de esta información no llega a la gente. Mucha de esta información incluso no es fácil de traducirla por las comunidades. Entonces, recurren a nosotros precisamente para tener certeza, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, los monitoreos que hace el gobierno muestran que no hay contaminación, pero claramente se ve que está contaminado, pues es el momento en el cual se pierde vida. Las cuencas hidrológicas donde trabajamos están en el centro del país, que es una de las zonas más densamente pobladas y produce el 46.7% del PIB nacional, porque ahí están asentadas las industrias de producción de las más importantes. También está en Nuevo León, pero bueno, la que nos corresponde a nosotros es por ámbito de impacto en el centro. Hay de todo, son allá los polos industriales realmente sí, surgieron como modelos de ciudad industrial, en donde se asienta la industria y se asienta una zona urbana. Y después empezaron a hacer un modelo de corredores, es decir, una autopista, ¿no? Por ejemplo, la que le llamamos Arco Norte, es periférica a la Ciudad de México, conecta varias zonas industriales, y entonces uno puede ir recorriendo y ver las industrias. Hay manufacturera, hay química, hay de transformación, hay electromecánica. Y bueno, la verdad es que gran parte de la planeación urbana en la zona, en esas zonas, están dadas por la industria, ¿no? Así como el consumo de agua. De hecho, se está perdiendo las actividades agropecuarias, las actividades primarias, por el avance de la industria y de las zonas urbanas. Más o menos se ven así los cuerpos de agua que están en estas periferias. Tenemos en el Estado de México, que está a unas 2 horas de las 2 horas, no 3 horas de la Ciudad de México, el río Lerma-Santiago, que es una de las cuencas más grandes de México, del centro, el río Atoyac en Puebla y Tlaxcala, igual está a 2 horas de la Ciudad de México, el río Tula y bueno, hacia el estado de Jalisco, pero que es parte del sistema Lerma, está el río Santiago, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden notar acá es una gran cantidad de sedimentos que se están arrastrando. Lo más notorio, pues bueno, siempre son las espumas, y cuando está uno ahí, la verdad es que el olor es inaguantable, ¿no? Generalmente, cuando voy con estudiantes o incluso cuando vamos a hacer trabajos, pues vamos con mascarillas con filtro para poder estar en esas zonas, ¿no? Y bueno,
tanto en el río Tula como en el río Santiago, que estas aguas se utilizan para la producción de alimentos, principalmente lechugas, verduras. Por eso luego le paso que los tacos caen mal. Muy bien. En 2005, este es un problema que se detonó por una expansión industrial de la década de los 90 y principios de los 2000. Mucho se explica por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde muchas de las empresas estadounidenses llegaron a México a instalarse, pero no solamente ellas, también llegaron de otras zonas. Tenemos industrias de Corea del Sur, de Japón, de Alemania, Venezuela, hay venezolanos también ahí, pero sin duda la entrada de la industria automotriz fue un motor muy importante, y con ellas pues también llegaron las textileras de gran tamaño, y bueno, la química. De hecho, cuando revisamos cómo ha sido la evolución de la industria química en México en términos de ganancias, vemos que a pesar de las crisis económicas que ha sufrido México en lo largo de estas décadas, la industria química sigue creciendo, ¿no? Porque son zonas industriales que abastecen el mercado internacional. Y es en 2005 cuando empieza a haber una mayor movilización por afectados ambientales en estas regiones. En Jalisco, por ejemplo, una de las manifestaciones emblemáticas y que detona un conflicto ambiental en la zona es la muerte de un niño que cae al río Santiago, y 24 horas después cae en coma y 3 días después fallece, ¿no? Y los datos de patología muestran que murió por arsénico. Ya la gente había protestado por el problema de contaminación de ese río, pero las autoridades no les habían hecho caso, y entonces esto detonó un problema. Y eso solamente fue uno de los ejemplos. En la cuenca del Atoyac, ahí los problemas de leucemia y trombocitopenia se dispararon, y se hicieron los estudios por parte de la universidad y se encontró que había una relación con vivir cerca de la industria. Entonces, desde el 2005 a la fecha, ha habido una movilización social que nos ha permitido interactuar para poder hacer estudios de riesgo. Yo me he centrado más en la cuenca del Alto Río Atoyac y Alto del Río Grande de Santiago, a raíz primero por la invitación de las comunidades, pero después también porque las demandas subieron hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y la comisión lo que hace es convocar a expertos a que demos datos, información, y se puedan integrar expedientes para después emitir recomendaciones. Entonces, eso nos ha permitido al mismo tiempo institucionalizar, por así decirlo, ¿no?, el trabajo que estamos haciendo. Es decir, nuestro trabajo en la universidad y en estas zonas, con la vinculación con las comunidades, se justifica mucho porque son organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la O de Naciones Unidas, que nos han permitido, nos han pedido información al respecto. Y entonces empezamos a trabajar sobre esos casos. Aquí no se nota mucho, pero bueno, de este lado está la Ciudad de México. Estos son los volcanes, el Popocatépetl, la Iztaccíhuatl. Esta es la Malinche, se conoce, es otro pequeño volcán. Y esta es la cuenca del Atoyac. Aquí está la ciudad de Puebla, y por acá va bajando el río que surge de los volcanes, y luego viene otro río por acá, que es el Zaguapa. Y entonces, en toda esta zona es donde hemos estado monitoreando. En el caso de Jalisco, este es el lago de Chapala, está en el occidente. El río Lerma viene por acá, y aquí surge el río Santiago, y va por toda esta zona periférica a la ciudad de Guadalajara, y luego y se va para acá, ¿no? Y hay un río que se llama el río Verde, que es un tributario, y el río Santiago desemboca en el Pacífico. Bueno, en 2011, bueno, son zonas industriales. En 2011, un oleoducto explotó en diciembre,
Esa es una de las imágenes de cómo se veía, ¿no? La explosión de este oleoducto. Y nos pidieron, bueno, le pidieron a la doctora con que yo estaba trabajando en el postdoc, hacer un estudio para ver el impacto que había tenido estas emisiones entre la comunidad. Y bueno, no solamente vimos eso, sino que también fuimos a hacer los estudios en el río. Y bueno, esa es una de las descargas de industria textil que ha estado siempre ahí desde 2000. Bueno, yo he visitado la zona desde 2009, pero bueno, empezamos a hacer los estudios hacia los siguientes años. Esta es una fábrica de azulejos. Esta aquí está aquí, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de partículas que se liberan en la atmósfera. Bueno, son zonas industriales porque tienen, ¿no? Como dicen algunos urbanistas, la vocación industrial, ¿no? Es decir, desde hace muchos años ha habido industria ahí. Se instaló Volkswagen en la cuenca en los años 70 y ha sido pues un atractor importante. Las preocupaciones por la contaminación del agua se presentaron en el Tribunal Latinoamericano del Agua en 2006 y ya los estudios de insuficiencia renal y púrpura trombocitopénica se habían empezado a integrar desde unos años antes. Pues aquí está la ciudad, esta es la ciudad de Puebla y la zona metropolitana que está en expansión. La ciudad de Tlaxcala no está tanto en expansión, sino que este es el estado de Puebla, ¿no? Y bueno, el río Atoyac es limítrofe entre los dos estados. Se han hecho estudios, hemos hecho estudios utilizando micronúcleos en linfocitos de la sangre para poder determinar, cómo se comportan los micronúcleos, es un indicador de daño genotóxico, entre las poblaciones que viven cerca de zonas industriales, como es esta petroquímica, y cerca del río. Las frecuencias, ¿no? 1.87, 1.82, nos indican que la gente que vive ahí tiene una frecuencia de daño genotóxico medido como micronúcleo mucho más alto que zonas en donde están más alejadas de estas fuentes. Y comparándolo con la Ciudad de México, que además ya de por sí es una ciudad con contaminación, pues vemos que, por ejemplo, la frecuencia de referencia es el 0.97 y entonces lo que estamos viendo acá que es efectivamente son comunidades expuestas a la mezcla de contaminantes. Aplicamos el pez cebra como un organismo modelo porque una de las denuncias de la comunidad era que había mucha mortandad, abortos espontáneos y malformaciones. Al tener mezclas complejas en estos ríos, la verdad es que medirles todo pues es a veces bastante caro y entonces optamos por trabajar con este modelo y entonces evaluamos la frecuencia de daño teratogénico en embriones del pez cebra. A la par, hemos podido tener algo de financiamiento para hacer caracterización de los contaminantes que hay ahí. Y bueno, son algunos de los que hemos encontrado: fenoles, eftalenos, benceno. La verdad es que son compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles que están ahí. También hemos medido en campo pues algunos parámetros. Bueno, este fue para medir en agua la presencia de algunos, nutrientes, pero y algunos metales pesados como aluminio y cromo, zinc y níquel. Y bueno, estos son algunos límites permisibles que tiene la legislación mexicana. Entonces, en muchos de ellos, los sólidos disueltos, la DQO, el cromo, el zinc, pues está por arriba de los límites máximos que establece la norma, que es una norma para descargas de aguas residuales industriales y municipales. No tenemos una norma o ninguna guía que nos diga cuánto un río debería de tener, ¿no? de esta composición. Estos son algunos de los datos de las imágenes que publicamos en el artículo, donde se observan pues
alteraciones morfológicas en los embriones. Y resulta que, de manera muy interesante, es que la proporción de malformaciones se dispara en las descargas de aguas industriales, pero también en uno de los puntos, que es es un tributario, el río Socha, también tiene una proporción de malformaciones similar a las descargas industriales. Lo que nos muestra esta prueba es que el río, bueno, son de confluencia del río, pues hay una dilución, pero en este cuerpo de agua es prácticamente como si fuera una descarga industrial. Bueno, este artículo ayudó mucho porque pudimos, como el procedimiento tenía que reducir o diluir la muestra para poder obtener embriones vivos, diluimos la muestra 500 veces para poder tener poder medir las malformaciones. Entonces, ese dato se utilizó mucho mediáticamente, pero también para denuncias de que los niveles de contaminación eran altísimos. Bueno, otros trabajos que hemos tratado ahora de incursionar es, bueno, de identificar cuáles son las zonas más afectadas en el lugar y dónde están los contaminantes distribuidos, ¿no? Entender un poco también aspectos de acumulación, emisiones, y finalmente también hemos trabajado con comunidades, con niños, para poder ver, bueno, el grado de exposición, ¿no? Se colectan muestras de sangre y orina y, por ejemplo, los valores que salen de los límites permisivos en algunas de las comunidades de chicos, pues está el arsénico, ¿no? Hay presencia de cromo, de aluminio, en las muestras de orina, ¿no? En los sitios no hay estaciones de monitoreo de calidad del aire, entonces lo que hemos hecho también es utilizando percepción remota para poder ver a través de proxies como el óxido de nitrógeno cómo se está distribuyendo la contaminación en la cuenca. Es una forma de ver de manera general por dónde por dónde se mueven los contaminantes atmosféricos. Y con base en eso y los resultados hemos empezado a mostrar cuáles serían los mapas de riesgo de exposición de las comunidades. Y ahora, otra cosa que también estuvimos haciendo fue identificar con datos de calidad del agua en dónde estaban los puntos más fuertes y qué empresas están alrededor de estas, ¿no? Esto porque una de las peticiones que tiene la gente hacia el gobierno federal es la reparación del daño. O sea, no solamente es que recomiende, sino procesos de reparación del daño. Y bueno, estamos midiendo parámetros físico-químicos, metales pesados, plaguicidas, hidrocarburos, microplásticos, compuestos orgánicos volátiles. Y también una parte que a mí me interesa mucho es la vegetación riparia, para definir algunas de las zonas de protección. Así se ve el río, los ríos que están ahí en esa zona, de esos colores. Y nos ha tocado ver en el momento en que descarga. Y toda esta información que hemos colectado, bueno, eso ya es de todos los contaminantes que hemos medido. Ahora ya tenemos alrededor de 200 moléculas que hemos caracterizado. Se entregaron en el primer informe estratégico del CONACYT, ¿no? Y que a su vez el CONACYT lo entregó al gobierno federal y al gobierno local, en donde se integra toda la información que hemos tenido en estos años, ¿no? De 2021 a 2024. Y una de las propuestas para atender el problema es incidir sobre los ordenamientos ecológicos territoriales, porque los municipios no tienen planes de ordenamiento territorial y entonces los usos de suelo están, pues bueno, descontrolados y muchas veces se les da el permiso a las industrias o a las zonas habitacionales como son estas, ¿no? Y pues nada los está deteniendo. En el caso del río Santiago, pues es casi el mismo síntoma. Tenemos problemas muy fuertes. Aquí es donde se concentran las industrias manufactureras. Este es el lago de Chapala. Estas son las industrias manufactureras, en donde tenemos igual de todo, de alimentos, química, pero estas son mucho más grandes, estas empresas. El río, como ven, no se pone de colores. Lo que tiene son
tapetes tremendos de lirio acuático, y en algunas zonas pues ya es la superficie de agua es tan baja que bueno, ya ahí se empieza a crecer más vegetación ya secundaria, ¿no? Siempre lo más emblemático para este caso ha sido la cascada, porque ahí es donde pues cuando entra el oxígeno pues empieza a ver toda esta explosión de imágenes con espumas. En 2012 pudimos trabajar desde esta perspectiva de tratar de identificar, bueno, cómo si hay una asociación entre la contaminación, la salud y la degradación de los ecosistemas, y hicimos un estudio que fue el de la contaminación de la cuenca del río Santiago, identificando puntos de descarga de diferentes contaminantes, principalmente metales pesados, y esto utilizando el registro de emisión y transferencia de contaminantes que es obligatorio en México para las empresas que tienen cierto nivel. Entonces, vean cómo tenemos diferentes puntos en donde la industria dice, aquí yo estoy descargando mercurio, aquí estoy descargando cromo, aquí estoy descargando arsénico. Y esto nos orientó para poder hacer el diseño muestreal y tratar de ver, bueno, qué estaba pasando ahí. Al analizar la calidad del agua en relación con las tasas de mortandad reportadas en las bases de datos de la Secretaría de Salud, pudimos encontrar que en las zonas en donde se concentra la industria, que serían en estos municipios, en estos, ¿no? Aquí, las tasas de mortandad por enfermedades crónico-respiratorias, insuficiencia renal, infecciones intestinales e hipertensión, pues estaban disparándose, ¿no? Este informe ayudó también mucho a integrar pues un mapa de riesgo, que es donde estimamos que todas las comunidades, todas las poblaciones sentadas en menos de 5 kilómetros de distancia en el río estarían expuestas a sustancias químicas que están volatilizándose en el río. Entonces, este es el río en los diferentes años. Como ustedes pueden ver, bueno, hace muchos años, ¿no? Eran unas cascadas espectaculares, pero conforme ha pasado el tiempo, pues bueno, primero, se ha reducido la cantidad del volumen de agua que hay, y por el otro, pues el deterioro de la contaminación, de la calidad del agua de este río, pues se ha mantenido, ¿no? O sea, son muchos años en el cual pues, se está acumulando esta contaminación. Con esta información, lo que hemos ido haciendo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reconoce que hay una influencia de la contaminación del río Santiago y que esta se encuentra en estas zonas. Serían las zonas de mayor afectación y estas de acá, ¿no? Esta es otra comunidad que se llama Poncitlán. Aquí hay muchos problemas en los niños por insuficiencia renal. Entonces, nuestra información, que además se va elaborando junto con la comunidad que nos acompaña, nos permite después vincularlo a estas instancias y bueno, en los últimos años coordiné un proyecto que se llamó Incidencia y Regeneración Ecohidrológica y de apropiación comunitaria del río Grande Santiago, en donde participó Horacio. Y estuvimos identificando bueno, diferentes factores de estrés en la zona. Estos son cultivos de tequila, de agave tequila, y eso es lo que queda del bosque ripario del río. Este es uno de los basureros más grandes que tiene México, está en Guadalajara, y constantemente se incendia y afecta a la comunidad que está ahí. Y que además es la del Sancho Panacatlán. Bueno, el proyecto fue un modelo que se probó en el sexenio pasado, en donde la investigación tenía que tener incidencia hacia pues a solucionar el problema. Sin embargo, la verdad es que son zonas que no solamente es que están contaminadas, es que también hay mucho debilitamiento del tejido social, hay inseguridades, se traslapan muchos problemas, una zona con muchos recursos económicos y con muchas comunicaciones que hace que ahí estén instalados pues también grupos criminales que aunque sí nos dejan trabajar, no es tan fácil porque hay muchísima corrupción al interior. Hicimos mucho trabajo de planeación y de trabajo con la comunidad, de estar ahí presentes.
Y bueno, ha sido un trabajo intenso. Ahí este proyecto nos permitió articular laboratorios de apoyo. O sea, no podíamos nosotros, con el equipo que tenemos y los colegas, entonces tuvimos que coordinarnos con 4 laboratorios para poder registrar parámetros físico-químicos, metales pesados en agua, sedimento y macrofitas acuáticas, compuestos orgánicos volátiles persistentes, prioritarios en agua, sedimento y macrofitas, en la atmósfera, benceno, tolueno, fileno y cloruro de vinilo, que este saltó el cloro de vinilo como un gran problema en los 2 ríos. Esperamos hacer varios estudios con ese contaminante. Y también estamos haciendo ensayos de toxicidad en sedimentos. Hicimos la parte de, bueno, de aspectos de flora y fauna, al menos inventarios, en toda la región, porque yo ya no quería concentrarme solamente en la contaminación, sino concentrarme en zonas en donde hubiera relicto de la fauna y flora autóctona y que todavía quedara ahí. Bueno, el oxígeno disuelto se va modificando a lo largo del cauce, desde la parte más alta hasta las más bajas. En general, todo el tiempo el río está en condiciones de hipoxia y anoxia. El ADQO y DBO, bueno, saltan por todos lados. Y hay algunos puntos que a mí me interesan, que son como estos, son como sumideros de algo que está pasando ahí. Y es una parte del interés de investigación que vamos a estar siguiendo, es precisamente estos procesos de atenuación de la contaminación, si es por entrada de agua o si es porque pues, ahí hay un sitio de almacenamiento, qué sé yo, ¿no? Igual tenemos mercurio, cadmio y plomo y muchos otros, no los voy a llenar de gráficos, pero lo que podemos ver acá es que los sedimentos siempre tienen mayores niveles de estos metales que el agua, que era algo que nosotros esperábamos. Nos interesa mucho la parte del sedimento porque una de las propuestas de acción es poderle dar flujo a este río y eso va a movilizar sedimentos, y eso va a movilizar contaminantes, y eso va a movilizar que empiecen a emitirse por todos lados. Entonces son bombas de contaminantes. Utilizamos, bueno, aquí están algunos de las imágenes de organismos que viven ahí, porque una de las cosas que queremos también mostrar es que, bueno, no todo está perdido, ¿no? Podemos hacer muchas otras cosas para poder recuperar el espacio. Y estos es un trabajo que apenas se va a presentar. Uno de mis colaboradores pues, estaba viendo sobre, pues, a través de imágenes de satélite, ¿no? Ahorita no me acuerdo cuáles fueron las bandas que vio, pero un poco como la cobertura vegetal lo queríamos ver. Pero eso nos permite ver aspectos de humedad en el suelo. Y es una manera indirecta de ver quién es el que está teniendo agua, quién está extrayendo agua allí. Y bueno, les digo que estos proyectos estuvieron articulados por los programas nacionales estratégicos y se presentó, al menos el informe de la cuenca del Atoyaxi se presentó y eso ha ayudado bastante a mover al gobierno federal, ahorita con 3 proyectos, bueno, con la intención de restaurar los 3 ríos. Y bueno, son algunas imágenes de las actividades que hacemos con la comunidad, porque además de que nos acompañan en los muestreos, pues hemos instalado equipos de monitoreo meteorológico en casas de las personas porque queremos ver cómo se están moviendo ahora sí los contaminantes. Enseñamos, este es un taller que hicimos a maestras y maestros en cuanto a la lectura de cartografía, de mapas. Esta es una potabilizadora. Aparte, la parte esta de estar buscando indicadores biológicos, ¿no? Un poco como para reconectar a la sociedad con su entorno. Y los mapas participativos nos han permitido generar propuestas para el ordenamiento ecológico. Y pues ya, con esto termino. Muchas gracias. No sé si hay preguntas aquí o preguntas en el chat. Bueno, muchas gracias por tu charla y me ha interesado mucho un punto que has indicado, que todo este problema
empezó con el Tratado de Cooperación Norteamericana, que después se expandió a empresas alemanes. Vale. Por ponerlo en la actualidad y sabiendo cómo han evolucionado los contaminantes hasta ahora, si todo esto que está sucediendo en Estados Unidos con los aranceles llega a algo y colapsa la economía, ¿cómo crees realmente que puede mejorar la situación? Es decir, ¿se esperaría que si de repente las empresas estadounidenses afincadas en México se fuesen y esa actividad industrial desapareciese, hubiese alguna mejora real en la situación, o esto es un problema que va a arrastrarse durante muchos siglos? Yo creo que se va a arrastrar mucho porque se podrán mover alguna parte, una sección de la industria, pero la verdad es que, por ejemplo, la armadora de Volkswagen en México, o sea, es desmontar todo eso casi imposible. Entonces, va a continuar ahí. En el estado de Jalisco, ahí sí está Ford y otras que sí son estadounidenses. Lo que yo tengo entendido es que se van a, algunas de las partes se van a, pues algunas de las partes del proceso industrial se van a regresar, pero no todo. Y entonces esto va a continuar. Aquí el gran problema es que no ha habido un control real de las emisiones de contaminación. No hay exigencias de plantas de tratamiento adecuadas al giro industrial. No hay algo que contenga, por ejemplo, el avance urbano. Entonces, el consumo de agua es brutal y ha reducido la capacidad de dilución de los ríos. Y por el otro lado, muchas de las primeras industrias que se instalaron nunca tuvieron manifestación de impacto ambiental. Ahora las que se están instalando sí se les obliga a una manifestación de impacto ambiental y acciones de compensación. Pero estamos hablando que, por ejemplo, y que es uno de los recorridos que hago con mis estudiantes, en uno de los corredores es ver cómo, dependiendo de la década en donde se estableció ese polo industrial, vemos el impacto ambiental, ¿no? Mientras más obsoleta es la tecnología, más es el impacto ambiental que hay ahí. Y las nuevas emplazamientos industriales, pues bueno, no tienen o no se nota un impacto tan fuerte, porque sí que tienen algunos controles de emisiones, tienen plantas de, o sea, los parques industriales tienen plantas de tratamiento ahí, tienen como mejor condiciones, y ahorita con esto de tratar de hacer economía circular, pues está también detonando un modelo que espero que sea más amigable con el ambiente, ¿no? Pero seguimos arrastrando estas otras industrias que ya son obsoletas. Y que como no hay controles rígidos, pues siguen operando. Sí. Bueno, muchas gracias. De hecho, tenía una pregunta precisamente por este último comentario que has hecho, ¿no? Y es cómo de receptivo está siendo el Estado a tus resultados. Pero claro, le estás aportando una gran cantidad de datos que informan sobre el grado de contaminación, pero las políticas realmente repercuten en una mejora, pues claro, con las nuevas sí, las viejas no. Sí, pues primero siempre hubo, o sea, los representantes de las comunidades se acercaron a la universidad porque el gobierno no les hacía caso. Y tampoco tenían las comunidades la manera de demostrar. Entonces, cuando empezamos a hacer los estudios y se empezaron a hacer foros, esto empezó a mover a la gente y en las asambleas, en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, se empezaron a reunir comunidades de otras regiones que padecen lo mismo. Y entonces eso empezó a articular el movimiento un poco más fuerte. A nosotros obviamente nos demandó más trabajo y necesitábamos la incorporación de nuevas áreas, ¿no? Hay grupos de economía, juristas, además de químicos, para poder como ir abarcando más. A mí me tocó más la parte de, por lo menos en estas dos zonas, en establecer estos modelos de relaciones y poder hacer el expediente, ¿no? Integrar el expediente. Lo que yo voy haciendo es, precisamente de la investigación que se va generando, pues se va incorporando, pero también se va traduciendo hacia las comunidades, donde ellos puedan también, se hacen talleres como para explicar, por ejemplo, qué significa el cloruro de vinilo, cuáles son los impactos, cómo podemos evitarlo. Entonces nos hacemos a veces de apoyo por ejemplo, médicos o enfermeras que ayudan mucho también. El punto es que fue hasta la administración pasada que se dieron estos proyectos con ACID
porque no se había tenido financiamiento para estos sitios. Finalmente se da financiamiento para el tratamiento de agua, para la infraestructura, ¿no? Pero no para hacer el diagnóstico. Con este nuevo gobierno sí hubo apertura porque dentro de las metas de política ambiental está el que atendamos estos ríos. Y hemos empezado a tener ya reuniones porque una de las cosas que estamos observando es que el Estado, desafortunadamente, pues es muy complejo, pero las propuestas de solución, o por lo menos de atención que van a hacer los primeros 3 años, primero, lo que han entregado es muy superficial, no tenemos los proyectos ejecutivos, y entonces a través de las organizaciones civiles y pues ya pudimos entablar unas primeras pláticas para pedirles que estemos incorporados como un consejo científico asesor de los proyectos que vayan a hacer, o sea, pues que ellos decidan cómo los van a hacer, pero sí queremos tener cierta incidencia en esos proyectos, porque se están planteando, por ejemplo, del proyecto Atoyac, se planteó plantas de tratamiento, un parque lineal y desasolve del río. Entonces, lo primero que dijimos es, no queremos que desasolven, porque lo que han hecho en el pasado es que meten las máquinas al río, sacan los lodos y los colocan a las orillas. Pero además, para meter la máquina, tiran árboles, ¿no? Tiran los árboles que están ahí. Y luego, plantas de tratamiento, todas están diseñadas para aguas residuales municipales, cuando lo que tenemos son aguas industriales. Y el parque lineal, nadie pidió un parque lineal, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en un sitio contaminado generes un parque lineal para la exposición de la gente? De hecho, una de las acciones que hicieron para dar luz verde al proyecto fue convocar a la comunidad a levantar la basura del río. Niños y personas fueron a levantar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Las organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Julián Garcés, pues emite un comunicado. En el caso del equipo de investigación que hemos trabajado con el centro, pues publicamos unos artículos de opinión, ¿no? Alertando de que era lo peor que podrían estar haciendo. Y bueno, ya ahora hay... por eso es que tuvimos la reunión con la secretaria, porque claramente... De hecho, nos estaba comentando que la misma presidenta, cuando fue a hacer la inauguración, no le gustó lo que estaba pasando. La presidenta es física, es ingeniera ambiental, y obviamente, pues, también es sensible a estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que vamos a tener incidencia, pero... Y hay apertura. Ahorita hay apertura. Sí, sí hay buena comunicación. Una pregunta. Has puesto ya hacia el final que estabais haciendo como un mapa de las personas o la población que estaba utilizando el agua de los ríos para regadíos o para uso agrícola, por decirlo de alguna manera. Cuando empezasteis este proyecto y visteis que había gente, o sobre todo al principio, que usaba el agua del río, me imagino que luego les explicaríais toda la contaminación y las consecuencias que tenía el uso de ese agua. ¿Habéis encontrado receptividad por parte de la sociedad después de esa explicación o habéis encontrado problemas de que ellos entendiesen ese tipo de mensaje o incluso problemas sociales a la hora de que no tenían otro acceso a otras fuentes de agua? ¿Cómo habéis manejado eso? Sí, aquí bueno, primero tenemos la ventaja que fue miembros de la comunidad que se acercaron a nosotros y entonces son mucho más receptivos a la hora de platicar y de explicar la situación. Pero sí me ha tocado en el trabajo de campo que hay gente que que se molesta porque estemos allí. Porque, de hecho, hemos tenido un poco de altercados ahí entre vecinos, porque se echan unos culpan a otros y o sea, hay problemas ahí internos. Pero lo que tratamos de hacer es no meter más conflicto dentro de la comunidad. Entonces, quien es receptivo, pues lo va aceptando. Hay otros que saben que está mal, pero no tienen otras opciones, ¿no? Entonces, pues yo siempre les digo cuando estoy en el campo y se acercan y
Y les digo, miren, no estamos haciendo estudios para denunciarlos a ustedes, estamos haciendo estudios porque estamos caracterizando el problema. Y siempre los canalizamos al grupo comunitario que es el que está llevando este caso, que es el Centro de Derechos Humanos. Y como son de las mismas comunidades, ellos se explican cuál es el alcance. Por eso es que pudimos tener contacto con los talleres de mezclilla. Hay una comunidad que se dedica al lavado de mezclilla. Y por mucho tiempo siempre se les ha señalado como los culpables de la contaminación. Pero afortunadamente el Centro Fray Julián, que además es de corte católico y hace acciones pastorales, ha logrado limar asperezas y bueno, hay cierto como tolerancia que estemos por ahí monitoreando, porque saben que no es para no es para que los afectemos a ellos, ¿no? Si al contrario. Explicamos que todos estos efectos o toda esta degradación pues es el modelo de desarrollo económico que se ha implantado en ese sitio, no son directamente ellos los que causan el problema, ¿no? Sino todo lo que está causando ahí. ¿Qué otras cosas hacemos? Es que cuando el centro tiene informes anuales, entonces generalmente a lo largo del año, cuando nosotros terminamos la investigación o ya tenemos avances, se hace una asamblea y vamos presentando nuestros resultados. Y ahí se van respondiendo a las dudas y preguntas y bueno, siempre hay un acompañamiento con la comunidad. Y si no todos están tan felices, hay otros que les preocupa mucho, porque hubo un momento cuando hubo muchos periodicazos, les llamamos, ¿no? Mucha mediatez de la información, en que ya no les compraban los productos agrícolas, ¿no? Y entonces estaban muy preocupados por eso. Pero son de esas cosas que a veces se escapan. Entonces también tenemos que ser muy responsables en cómo comunicamos la información. Entonces siempre tratamos de hacerlo pensando en la protección de la misma gente y de que no entren en conflicto entre ellos. Tiene que tener un problema para consumo de agua, el agua que consume la gente tiene que ser, porque esas zonas están muy contaminadas. Sí, se hizo un estudio de pozos de agua y resulta que fueron 16 pozos de monitoreo que se hizo, un equipo de una colega que hizo ese trabajo, y nos estaba diciendo que solamente en 2 se encontró niveles de plomo, pero todos los demás estaban bien. Estaban bien. Sí, nos sorprendió porque nosotros pensábamos que iba a haber problemas, pero no. Entonces es más por los problemas que pueden tener los niños, es más por ambiente que por consumo. Sí, es más por ambiente que por consumo. De hecho, solamente hay un pozo que a veces tenía niveles altos de níquel y que sí consume la gente, pero era muy puntual. Más bien lo que creemos es eso, que es todo ambiental. O sea, ahí en la zona, durante la época de estiaje, hay muchísimo viento y se volatiliza todo. Y las empresas descargan durante la noche. Entonces, lo que dice la gente es que a veces no se puede ni dormir por el olor. Entonces, nosotros ahora vamos a poner algunos sensores para tratar de ver cómo esa frecuencia, porque los sexenios pasados nos decían los de la Comisión Nacional de Agua que hacen las inspecciones, que las empresas que habían revisado todas pasaron, que no había ningún delito. Tenían delito. Pues sí, pues si los muestreas, primero le tienen que avisar para ir a hacer el muestreo y la otra es que se muestrea entre las 9 y las 6 de la tarde, ¿no? Son horas laborales. Sí. Y hay otras, porque bueno, la industria está concentrada a lo largo en zonas muy concretas. De México hay zonas, porque el país es inmenso, hay otras zonas donde también se puede dar estos casos. Pues nosotros, o sea, lo que vemos es que está concentrado en el centro y occidente, que es donde se concentran las industrias manufactureras. En Nuevo León, que es otro de los estados que es en el norte, que colinda con Estados Unidos,
en donde están, ahí por ejemplo se lleva a cabo mucho la industria que se instaló ahí es de recicladoras. Todos los acumuladores de automóviles de los Estados Unidos llegan a México y en México se desmantelan y se reciclan y se regresan, ¿no? También las llantas. México es receptor de muchos residuos. Tenemos, por ejemplo, en Zacatecas, que es en el norte y en el centro, confinamientos de residuos peligrosos. Y están operados por empresas transnacionales. Y ahí recibimos, bueno, además de que reciben los residuos de Pemex, también recibimos Estados Unidos algunos residuos. Otros residuos también los mandamos a Estados Unidos. O sea, sí. No, pero yo digo, si sabéis, si en otras zonas que son, bueno, no sé si son 4 ríos, que estuvisteis mirando. Bueno, son 4 ríos que he estado mirando, pero sí, la verdad es que son el 70% de los ríos en México están declarados contaminados. Y hay varios ríos, o sea, estos son ríos más o menos grandes, ¿no? Yeah. Pero y son los más contaminados, que es en la zona donde yo trabajo. Pero hay ríos con menos contaminación, que no hay problemas de salud, pero bueno, no es para meterse a bañar o consumir agua. Solamente las zonas más remotas sí tienen ríos limpios, ¿no? O sea, hacia Colima, hacia Durango, Chihuahua, son zonas más remotas donde no está la industria, no hay poblaciones grandes y entonces los ríos están mucho mejor. Y hacia el sureste, el problema ahí, lo que hemos trabajado con herbicidas, como el glifosato, con algunos plaguicidas, y hemos encontrado en Chiapas pues un problema de contaminación por plaguicidas y en Sinaloa, que son las zonas de producción importantes, ¿no? Agrícolas. Sí. Alguna pregunta más, si no, le dejamos descansar. Solo quería agradecerte, Omar, que hayas venido aquí a darnos la charla, porque bueno, la filosofía de todo lo que nos has contado, pues como que encaja mucho con la filosofía del centro, ¿no? Es un centro multidisciplinar, interdisciplinar, donde también nos preocupamos por la visión de la sociedad, ¿no? Y la percepción social de todos estos temas de reciclaje, de contaminación, de reutilización de residuos y todo esto. Entonces, todo esto está muy en línea con lo que nos has contado. Bueno, tenemos también equipos de economistas o psicólogos, tenemos gente de derecho que, bueno, pues que está en la normativa del derecho ambiental. Entonces, bueno, pues nos ha interesado muchísimo y muchísimas gracias, que sabemos que estás con la garganta mal, que has hecho un esfuerzo extra. Así que muchísimas gracias. Sí, no, gracias a ustedes. De hecho, también una cosa que a mí me agrada es precisamente saber que, bueno, es el compartir y ver lo que estamos haciendo también nos hace vernos a nosotros mismos, ¿no? De que, bueno, creo que es la fórmula que tenemos que seguir, en la que tenemos que seguir avanzando. Es decir, el identificar que hay grupos que independientemente han ido llegando casi como a las mismas conclusiones de que hay que trabajar así, pero al mismo tiempo con este enfoque hacia la sociedad, pues también nos ayuda mucho porque pues, se empiezan a hacer grupos grupos paralelos de trabajo y que podemos compartir las experiencias, ¿no? Más adelante. Porque los contextos son distintos, pero al mismo tiempo los abordajes más o menos son metodológicamente pues, similares. Bueno, también es importante conocer como las capacidades técnicas que hay allá y aquí. Sí. Bueno, Muy bien.